Por eso yo hoy lo que les voy a dar es claves para que ustedes abran la mente y que puedan encontrar las formas. Pero esta palabra que acabo de decir es clave, valga la redundancia, la mente. Si no abrimos la mente, mis amigos y mis amigas, es imposible. Necesitamos abrir la mente. El dinero no llega a la gente de mente cerrada. El dinero no entra en las mentes estructuradas, mucho menos en los tiempos modernos que corren cuando todo cambia. ¿Y qué me refiero yo con abrir la mente? Punto número 1. Nosotros acá vamos a hablar de ganar dinero. Punto. No vamos a hablar de filosofía, no vamos a hablar de legado ancestral, no vamos a hablar de, qué sé yo, de línea de árbol genealógico o de cronología de maestro. No, no. ¿Por qué aclaro esto? Por una razón muy simple. Si lo que vos querés es ganar plata dando clases de artes marciales como profesor, maestro, Sifu Sensei o lo que sea, ya está, ya elegiste el camino. Para que ¿cómo te puedo ayudar ahí? Ya elegiste uno. Quiero ganar plata, colocándome un cinturón negro, parándome así en una puerta, con un diploma atrás y enseñando a la gente. Listo, ya elegiste. Ese es un método. ¿Cómo lograr eso? No tiene mucho misterio. Primero que nada, tenés que hacerte instructor, maestro, profesor o lo que sea de ese estilo. Ya ahí ya tenemos la primer traba a vencer. Cada estilo tiene determinada dificultad, tiempo y demás. Segundo, tenés que obtener el permiso y la autorización y la buena y regalada gana de tu maestro, instructor o institución a la que vas a representar si te dejan para empezar a dar clase. Ahí tenemos la segunda traba. Hay maestros que son celosos de sus alumnos y con tal de no perder alumnos, no permiten a los otros dar clase. ¿Por qué? Y porque de mí se van a ir para ahí y pierdo. Entonces lo que hacen es una estrategia muy valorable, que es, bueno, te dejo dar clase, pero tenés que darme parte de la ganancia de tus alumnos. Es como una especie de franquicia. Hay quienes dicen, eso está mal. Para mí no está mal. Cada uno decide y define lo que hace. Al final, amigos, es una empresa. Las artes marciales hoy son una empresa. Hace 100 años atrás eran una forma de sobrevivir a la guerra para que no te maten, pero hoy no estamos en guerra. Hoy es una empresa. En serio, bajen a tierra. Lo que pasa que tus maestros te transmitieron una filosofía de tipo religiosa con objetivos a veces muy buenos de adquirir moral y ética en vos, bien, aplaudo eso, y a veces con objetivos de tipo religioso. Te asusto con el pecado y después te saco el diezmo. No digo quién, no digo cuántos, simplemente digo que existen. Allá vos saber definir quién es quién. Entonces, si ya elegiste dar clase, necesitas eso. Si no te deja la institución, tu maestro, lo que sea, lo que te queda como camino es crear tu propio estilo de arte marcial. Y ahí encontrás, una retraba. Primero, porque crear algo nuevo y diferente no es fácil. No digo que sea imposible, pero no es fácil. Lo que la mayoría hace, algunos con éxito y otros no, es fusionar estilos. Pero, a ver, recién me nombraban el Krav Maga. El Krav Maga es una fusión de estilo. Punto. El Krav Maga, quien haya visto mi video sobre origen de Krav Maga, sabe cómo es la historia y quien no lo vio, mírelo. Es una fusión de estilo. El Krav Maga no nació de la imaginación de un hombre que ideó técnicas que no existían. No. Stalin, Lenin, no, cualquier cosa. Me estoy pensando en el sambo.
Estamos hablando de Israel. En aquel momento, en Israel, mandaron a algunos representantes, Yehuda Marcus, no recuerdo bien los nombres ahora, pero mandaron a aprender distintas artes marciales como karate, aikido, kung fu, sambo, y luego se juntaron, sacaron, crearon y armaron el Krav Maga. Pero son todo fusiones, todos son fusiones. El karate nace de la fusión del té de Okinawa, un ajate, con el chuan fa chino. O sea, todas son fusiones. Todas. Por lo tanto, que vos quieras crear tu propia fusión, no veo nada malo. No veo nada. Porque por allá hay practicantes de un estilo que es fusión y critican a los que quieren fusionar. Pero si vos también sos una fusión, sos una mixtura de arte, no sé qué criticás. No sé qué criticas. Entonces digo, no veo malo que quieran hacerlo. Ahora sí lo veo harto complicado. Porque vos para crear una fusión tenés que primero hacerte experto y patentarte en 2 estilos. Por decir algo, karate, judo y boxeo. Luego vas a tener que desligarte de ambos, porque ninguno de ellos te permitió dar la clase. Pero lo que sí vos podés hacer es colocar en tu currículum: soy, porque sos, cinturón negro de karate, segundo dan. Cinturón negro de judo, primer dan. Practicante de boxeo con récord de 18 peleas ganadas y 3 perdidas. Y en base a mis conocimientos como cinturón negro en karate, cinturón negro en judo y boxeo, campeón de boxeo, he fusionado ciertas técnicas que dan un nuevo arte que se llama Kara Judo Box. ¿Eso está bien o está mal? Está perfecto. Está perfecto. ¿Que vas a recibir crítica? Vas a recibir crítica. Pero primero, vos no estás vendiendo karate, vos no estás vendiendo judo, vos no estás vendiendo boxeo. Vos estás vendiendo algo híbrido, Kara Judo Box. Luego vas a tener que, lo que sí podés hacer es decir, en base a mi experiencia y conocimiento en karate, y eso no es mentira, y no te pueden decir no digas, porque si sos. No podés usar el logo y no podés enseñar karate, pero al final las técnicas son libres. Son libres. Ahora, algo que es importantísimo en esto, vas a tener que crear en todo esto una didáctica definida, única y personal, una estructura de enseñanza y aprendizaje, y luego vas a tener que crear un método o una forma de demostrar que eso sirve. Y lo ideal generalmente es en peleas, combates, torneos, etcétera, etcétera. Te doy un ejemplo de esto. Mis amigos de Judo Kickbox fusionaron judo, un maestro, no recuerdo, como séptimo dan en judo, kickboxing, un campeón, multicampeón de kickboxing reconocido, y un campeón de boxeo. Depuraron técnicas, unieron y crearon el Judo Kickbox. Pero no solo eso, muchos peleadores de MMA, incluso en UFC, han tenido éxito con ese estilo. Que digan algo. Porque crear, yo puedo hacer un híbrido de un poco de esto, un poco de esto, un poco de esto, y ya está. Creé algo. Ahora, que dé resultado, hay que demostrarlo. Ahí es donde no todo el mundo entra. Y ahí es donde se filtra. Ahí es donde no. Lo que da no da. El Judo Kickbox dio y da resultado. Ha dado y está dando campeones en distintas disciplinas. Entonces digo, crear tu propio estilo se puede, pero es incluso mucho más complejo, más complicado que dar clases de un arte determinado. Esto lo hago a modo de preámbulo como para responder una pregunta que es muy frecuente en el canal. ¿Puedo crear mi propio arte marcial? ¿Qué necesito? Etcétera, 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 etcétera. Sí se puede, pero te acabo de dar la respuesta. Es complicadísimo y si querés ser serio pero sobre todo tener éxito, tenés que demostrarlo teórica y prácticamente, científica y empíricamente, que sirve para algo. De lo contrario, sigue siendo coreografía.
Ahora bien, saliendo de no puedo ganar dinero, o al menos no por ahora, ganar dinero dando clase de mi estilo porque no soy cinturón negro o tercer dan o mi maestro no me deja. Al mismo tiempo, no tengo tantos conocimientos como para fusionar. ¿Qué otras formas hay de obtener dinero a través de la palabra artes marciales? Porque acá está la clave. Vos no tenés que obtener dinero a través de enseñar a pelear o pelear. Vos podés obtener dinero a través de la palabra artes marciales. Entonces lo que tenemos que hacer es tomar las artes marciales, desmenuzarla y ver por qué de todos estos componentes que tienen las artes marciales ganar alguna moneda. Vamos a ver, ¿qué puse yo acá? Ganar dinero, ¿qué debemos de saber? Lo primero que tenemos que entender es cuál es la ruta del dinero, para ver cómo podemos ingresarla a través de nuestros conocimientos y experiencia en artes marciales. El dinero, para obtenerlo, tenemos que hacer un intercambio comercial. Si queremos ganar dinero, tenemos que hacer un intercambio comercial. Yo te doy algo y vos me das dinero. Yo te doy algo y vos me das dinero. Acá ya hay dos partes y dos productos. Dinero y el producto que te voy a dar. Vendedor, comprador. Esto tiene que estar ajustado a una oferta y una demanda. Por lo tanto, lo primero que tenemos que saber es qué demanda el mundo en relación a la palabra artes marciales y qué tengo yo de esa demanda para ofertar. También nosotros podemos generar esa demanda, o sea, generar una necesidad, que la gente no sepa que necesitaba algo hasta que yo le hago ver que lo necesita. Esos son los vendedores expertos. Vos podés hacer eso. Una persona puede no necesitar seguridad, por ejemplo, seguridad, hasta que vos generás una estrategia de venta en el cual le haces ver que él necesita seguridad, necesita defenderse, necesita protegerse, necesita una escolta, necesita cámaras de vigilancia, le mostrás cómo viene creciendo la inseguridad, los robos a lo largo de su cuadra, etcétera, etcétera. Vos le generás la necesidad hasta que la persona arrancó el día sin tener idea de que tenía una necesidad y luego veniste vos, le generaste la necesidad de defensa y dice, necesito defenderme. Y ahí le decís, te vendo. O sea, esos son los expertos de hoy en día y de siempre. Pero bueno, sigamos la ruta del dinero. Entonces, las dos preguntas que tenemos que hacernos es, ¿qué tenés vos para ofertar que te dio o que te da o que te está dando el mundo de las artes marciales? El mundo de las artes marciales. ¿Y qué demanda hay de lo que vos tenés para ofertar? Ante todo tenés que saber que las artes marciales son un nicho enorme y multimillonario. A ver, esto quiero que entiendas. Hoy la palabra artes marciales y mucho más, astronómicamente más, el término artes marciales mixtas, es un nicho en sí mismo, multimillonario. ¿Y vos querés comprobarlo a esto? Te voy a dar algunas pruebas. Mirá el cine. El cine de artes marciales es uno de los más millonarios que existen. ¿Vos te pensás que en Hollywood van a gastar plata en algo que no vende? Cada vez que Hollywood o que el cine coloca la mirada en un término de búsqueda, en una palabra, es porque ahí hay plata. Ahí hay formas de hacer dinero. Por lo tanto, si Hollywood está haciendo dinero con el término artes marciales, vos también podés hacer algo. Mirá las UFC, las MMA. Hoy en día son uno de los mercados más grandes del mundo. Yo estaba mirando el otro día la publicidad que tiene UFC ahora. Vieron que cambiaron de Reebok para Venom. Pero además tienen cripto no sé qué cosa. Hoy por hoy, lo que maneja más dinero en el mundo son las criptomonedas, criptoactivos, cripto esto, cripto lo otro. Y las cripto miraron UFC y las MMA. O sea, es de loco. ¿Pensás que van a invertir algo que se llame cripto en algo que no venda? Es porque en las artes marciales hay mucho dinero para
poder sacar. Pero mirá los canales de YouTube que hay, cuánta gente interesada. El mío ahora tiene poco. No llego a 400.000 suscriptores. Estoy a punto de llegar, pero está costando. Pero hay canales como el de Nimrod, que tiene casi 2 millones. Alberto Barberá, casi 800.000. Hay muchos canales de artes marciales en inglés que tienen millones de suscriptores. Cada suscriptor es una persona que le interesó algo de las artes marciales. Mi canal, por ejemplo, hoy tiene casi 400.000 y ha bajado el nivel de reproducción de los videos, de todo, por una razón muy sencilla. Yo empecé haciendo una estrategia en la que hacía muchos videos fantasiosos y hablaba de Kenichi, de Dragon Ball, Puño de la Estrella del Norte, y eso de las maquinitas de arcade, y eso lo amplió. Muchos miraban mis videos, pero ahora, en los últimos tiempos, he cerrado el nicho y ajustado el embudo y he enseñado más cosas prácticas. He buscado más gente que quiera aprender algo que le pueda servir mañana. Por eso estas clases, y claro, son más los que quieren ver Kenichi o Dragon Ball que los que quieren que les des una hora de clase y aprender. No quieren aprender, no quieren, y ahora van a ver por qué más adelante. Grupos de Facebook. Esto es fundamental que lo sepan. Cuando empecé con el canal, me dijeron, una de las estrategias de posicionar tus videos es metete en los grupos de Facebook de artes marciales y publica tus videos ahí. No me dio buenos resultados eso, no me dio, pero sí descubrí algo. Vos entrás a Facebook y buscás grupo de judo, grupos, no digo ni páginas ni fanpage, digo grupos. ¿Vieron como mi grupo de Facebook, Hermano de las Artes Marciales? Bueno, grupo de Facebook, judo. Y ahí aparecían grupos, Judo España, Judo Madrid, Judo Barcelona, Judo Chile, Judo Mexicanos en Europa, Judo Argentina, y cada grupo tenía 200.000, 500.000. ¡Válgame! ¡Cuánta gente! Y así seguí. Enamorados de las artes marciales, Kung Fu, Taekwondo, lo que sea. En este momento, yo soy miembro como de 300 grupos de artes marciales que suman millones, pero millones de seguidores. Pero no estoy activo en ellos y no publico por determinadas razones que descubrí. Cuando vos le metés los videos así de una, lo único que te ganás es gente resentida. Entonces, no lo hago. Pero, ¿por qué saco a colación y te hago ver esto? Para que entiendas que gente que le interesa algo del término artes marciales, hay miles de millones. Por lo tanto, si vos lográs encontrar algo que darle, te lo van a comprar. Te lo van a comprar. Obviamente que el embudo va a ser de más a menos. ¿Bien? Twitter e Instagram, ni que hablar. Ahora, la demanda. ¿Por qué productos paga la gente hoy? Porque, ahora bien, vos ya sabés que el nicho artes marciales te ofrece mucho a donde vos podés vender. Ahora tenemos que saber, hoy, año 2021, ¿por qué cosas la gente está dispuesta a pagar? Porque en esto hay estudios. Para saber qué le vas a ofrecer para no fracasar antes de empezar. Porque si vas a ofrecer defensa personal para la guerra, no te va a comprar nadie si no estamos en guerra. Defensa contra bayoneta, no te va a comprar nadie si no estamos. Si no usamos bayoneta. ¿Me explico? A menos que logres hacer una estrategia de venta como vamos a ver qué compra la gente hoy. ¿Por qué producto paga la gente hoy? Veamos. La gente hoy paga básicamente por dos cosas. Así, se reduce así, por dos cosas. La gente te paga por solucionarle un problema o por entretenimiento. La gente, si lo entretenés, te compra. Si le solucionás un problema, te compra. Punto. Por ejemplo, mi canal de artes marciales empezó de alguna manera entreteniendo. Y compraron.
Ahora hice un pequeño redireccionamiento a solucionarles un problema, que es enseñándoles de qué manera tienen que entrenarse ustedes mismos lo que practican de verdad. Y a su vez, hice un curso que lo tengo a la venta para quien además quiera dar un paso más allá, me compra ese curso, que está en la descripción de este video, todavía está a la venta, y también te soluciona un problema, porque detecté que hay un gran problema en la preparación física de los peleadores. Y también me están comprando muchísimo el curso, más de lo que incluso yo esperaba o creía, más bien esperaba sí, pero creía. Entonces, la gente hoy te compra por entretenimiento solucionar un problema. Vos vas a tener que descubrir de qué forma a través de las artes marciales o de la palabra arte marcial o entretenerlos o solucionarle un problema. Las películas de Hollywood, Ip Man, todo, ¿qué hacen? Entretienen. Es entretenimiento. Decime si no es así. No es otra cosa. No te está solucionando un problema. No te está solucionando un problema. Ahora, nosotros tenemos manera de solucionar problemas a la gente a través de la... Sí, un montón. Vamos a ver. Vamos a desglosar esto para que descubras a ver de qué forma. Artes marciales. ¿Qué tenemos para entretener o solucionar problemas? Vamos. Entretenimiento a través de las artes marciales. Actuación y doblaje. Vos podés prepararte para ser actor de cine. Para mí esto es complicadísimo, pero hay quienes sí. Hay un youtuber que es conocido por muchos de ustedes, que es Sean Lara, que él siempre dijo, yo estoy en YouTube porque mi prácticamente único objetivo es mostrarme o hacer de ventana para que me vean para luego ser actor o doble de riesgo. La tenía clara, la tuvo clara y hasta creo que no sé si ya está haciendo algo. Pero bueno, es una posibilidad, es una posibilidad. Claro que sí, por supuesto. Por ahí vos no aspirás a ser actor de Hollywood, pero tenés un amigo que hace buena filmación y buena grabación y hacen cortos. Hay canales de YouTube en inglés que hacen cortos de artes marciales y que tienen millones de reproducciones. Los tipos son actores que no llegaron a Hollywood, pero que están haciendo muy buena carrera personalmente, a través de YouTube, a través de otras plataformas. Entonces, el entretenimiento está vinculado, bueno, a la actuación, por ejemplo, al doblaje, películas, series, y acá con esto yo ya meto no solo Hollywood, sino también YouTube, Vimeo, Instagram, TikTok. Hoy por hoy lo que se está vendiendo es TikTok. Yo tengo YouTube, Instagram y Facebook. TikTok no tengo y no me siento en capacidad de crecer en TikTok. Sinceramente, por el momento no he encontrado la beta. Pero si alguno de ustedes tiene capacidad, puede hacer videos cortos con demostraciones técnicas, cortitas, de una técnica o incluso de animación o de lo que sea, y puede crecer en TikTok y da plata, da mucha guita. Dibujos animados. Y acá entra un mundo que tienen que abrir la mente. Porque uno puede incluso enseñar cosas a través de los dibujos animados. Anime, manga, videojuegos. En el pasado, un tipo, Ed Mond y John Tobias, estaban sentados en la casa y eran programadores. Y la palabra artes marciales les hizo boom en la cabeza, sin ser artes marciales ellos, artistas marciales como ustedes. Y siendo programadores dijeron, vamos a hacer un videojuego que mezcle la película Bruce Lee, Enter the Dragon y Street Fighter 2, que está buenísima y acaba de salir de Capcom, y que mezcle también Bloodsport de Jean-Claude Van Damme, que nos encanta. Mezclaron y salió Mortal Kombat. Y ni siquiera eran artistas marciales. ¿Y cuál fue la beta? Las artes marciales, no fue otra cosa. Entonces, seguimos. Las apps o las app. Saben que yo no sé programación ni nada por el estilo, pero a mí me fascinaría crear mi propia app de técnicas de defensa personal. Que alguien la cree, mostrando técnicas, o sea, que te enseñe técnicas de defensa. Y no escuchen, a ver bien lo que les voy a decir, no escuchen a esos fósiles, dinosaurios,
arcaicos, retrógrados y retardatarios que van a saltar a decirle, no, porque las artes marciales, ¿cómo va a enseñar en una app artes marciales? Hay que ir a la escuela y que tiene un maestro. A ver, vos enseñá hasta donde se puede lo que se puede. Vos no le estás enseñando que va a ganar. Vos enseñás lo que se pueda y realmente hay cosas que se puede. Técnicas de golpe, de defensa. Una app, por ejemplo, es una forma. Hoy por hoy, quien crea una app con esto se llena de guita. Mercadotecnia. Y vos me dirás, ¿a qué te referís con el marketing? Mirá, yo conozco oradores que dan clases y venden cursos de venta empresarial que no tiene nada que ver, basándose en el libro de los 5 anillos de Miyamoto Musashi y en el arte de la guerra de Sun Tzu. Y van a las empresas, a las multiempresas, a las multinacionales, a dar clases motivacionales y empresariales de cómo vender más producto a través de una filosofía marcial basado en esos libros. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque si vos sos artista marcial, vas a tener un respaldo de currículum que otros no. Vamos. Solucionar un problema. ¿Qué debemos saber? ¿Cuáles son nuestras cualidades? Si vos querés solucionarle un problema a la gente, ofreciendo un producto basado en tu nicho, que son las artes marciales, lo primero que tenés que saber, además de cuáles son las necesidades de las personas, primero tenés que saber cuáles son tus cualidades, qué sabés y qué tenés para ofrecer. Porque vos sabiendo eso, incluso le podés generar la necesidad a la gente. ¿Me explico? La mayor cualidad de un artista marcial está en su físico. ¿Qué es lo que más prepara al artista marcial durante toda su vida? El físico, el cuerpo, el físico. La mente, la personalidad, pero el físico. Vamos a desglosarlo un poco más para ver a dónde quiero ir. ¿A dónde querés ir, Faraón? Vamos. Aeróbico. Tu aeróbico es un fuerte. Ahora vamos a ver cómo podemos sacar partido de eso. Pero más que ver cómo podemos sacar, ¿quiénes han sacado partido de esto? La elongación, la mística, la salud, defensa personal y seguridad, preparación física. Especialízate y destaca en algo. A ver, voy a desglosar esto. Decir, bueno, soy artista marcial, perfecto. Quiero ganar dinero, perfecto. Ya vimos que siendo sensei o sifu, por el momento está complicado. A ver, descartamos. Yo lo que quiero es plata. ¿Cómo hacemos para ganar plata? Primero, no mentir, no hacer nada falso, no engañar, no vender la panacea ni la motocicleta, siendo 100% sincero, honesto y transparente. Si vos me querés comprar, ahí forma parte de tu decisión y tu problema. Yo lo que no te puedo vender es algo que no es. Pero incluso yo puedo venir y decirte, mirá, yo hace 3 meses que hago boxeo. Lo único que sé es lo que aprendí en estos 3 meses, lo cual es poco y nada. No te va a servir para ganar una pelea. Pero si vos querés, yo te vendo lo que ya aprendí en 3 meses. ¿Eso está bien o está mal? Eso está perfecto. Ahí la persona decide o define porque vos le fuiste claro. Yo sé 3 meses. Si querés te vendo lo que sé. Y vos ya algo sabés. Por lo tanto, vos estás en condiciones de vender lo que sabés y la otra persona decide y define si te quiere comprar o no. Incluso estás en tu santo derecho de poner el precio que quieras. Astronómico si querés. Está en la voluntad de la persona si te lo quiere comprar o no. ¿Bien? Ahora,
¿Qué estoy queriendo decir? ¿Que vendas lo que sabes de artes marciales? No, pará. Pará que no voy por ese lado. No agarres por ese lado. Estoy yendo por otro lado. Mirá, a esto voy. Te doy un ejemplo. Aeróbico. ¿Por qué puse aeróbico artes marciales? ¿Se acuerdan de Billy Blanks y el Taebo? ¿Se acuerdan del body Combat? Les Mills. Yo hace poco tiempo subí un video a YouTube, a mi canal, que está, quien no lo mire, mírelo, que está soberbio. El método Body Combat Les Mills. Es un Taebo, pero más aeróbico y más moderno. Los tipos están haciendo plata, pero así, vagones, como arroz le cae la plata, como arroz en un silo. Lo que hicieron son profesores de educación física, de aeróbic, que además son artistas marciales, y le copiaron a Billy Blanks el Taebo, pero lo están haciendo además con luces láser y le están metiendo una onda discoteca y te venden aeróbico marcial. ¿Ellos qué te están vendiendo? Aeróbic, capacidad cardiovascular, mejora aeróbica, acondicionamiento físico, mejora cardiopulmonar, mejora del corazón, diversión, alegría, con movimientos de artes marciales en un entorno aeróbico. ¡Perfecto! Fíjense en ese video, después búsquenlo cuando terminemos, lean la caja de comentario y saltaron un montón de comentarios de gente un poco obtusa colocando la clásica. ¡Oh! Esto es una aberración. Es una defecio a las artes marciales. Es una humillación, una vergüenza al mundo de las artes marciales, porque esto no sirve para la defensa personal callejera y con un cuchillo y la mata. No entendieron nada. No entendieron nada. Estás mezclando banana con chorizo. No tiene nada que ver un plátano con un chorizo. La gente del Body Combat no está haciendo nada ni ilegal, ni antiético, ni antimoralista. Todo lo contrario, fueron unos visionarios. El visionario fue Billy Blanks. El visionario fue Billy Blanks en los años 90. Esto lo que hicieron fue perfeccionarlo. ¿Está bien o está mal? Está perfecto. Si ellos no reciben problemas por derechos de autor o cosas por... Si lo haces bien, está perfecto. Agarras algo y lo perfeccionás. No veo nada de mal. Incluso hay cientos de métodos, body combat, full body, fight combat, fight do. ¿Está bien o está mal? Está perfecto. Y ahí vos, ¿cómo lo vendés? Ambientando. Lo que no podés hacer es colocarte un gi, un cinturón y decir Jiu-Jitsu aeróbico. Ahí creo que la escuela de Jiu-Jitsu te va a hacer una demanda. Pero llamarlo aeróbic Jiu o Jiu aeróbic, Jiu es una palabra. Y vos lo que no podés hacer es decir, con esto vas a aprender a defenderte a la calle, vas a defenderte de ladrones, vas a ganar peleas callejeras, vas a ganarle a un boxeador, vas a ser experto en artes marciales mixtas como Conor McGregor. Ahí sí estás mintiendo. Pero esta gente no vende eso. ¿Entendés la línea delgada entre la mentira y la realidad y cómo algunos se pierden incluso de logros por ser obtusos? Pero vamos, mirá, elongación específica y general. Abro paréntesis. Yo ahora no porque estoy viejo. Tengo unos amigos que se ríen cuando digo que estoy viejo y dicen, ¿viste cómo lo reconoces? Bueno, públicamente lo reconozco. Ahora no porque estoy viejo. Pero cuando en mis años, hace 20 años atrás, cuando empecé a trabajar en hotelería, yo daba clases de aeróbic combat, que le llamaba yo. Y con mis conocimientos de artes marciales y mis conocimientos de aeróbic, que era instructor de aeróbic desde aquellas épocas, combinaba movimientos con golpes hasta que me hice instructor certificado de Taebo. A partir de ahí empecé a dar Taebo. Pero yo no enseñaba artes marciales, pero les encantaba a la gente y ganaba dinero con eso. Al mismo tiempo trabajaba,
al mismo tiempo. Y mucha gente me decía, ¿no enseñás defensa personal, artes marciales? Porque claro, de ahí me preguntaban, ¿esto es arte marcial? No. Ah, pero no. Ah, ¿y no enseñás? No, eso no enseño, pero si querés anda a aprender, te va a servir. ¿Me explico? Por ejemplo, elongación. Vos podés perfectamente, con los conocimientos de elongación que tenemos, especializarte en algún otro método alternativo. Yo soy instructor de pilates. O sea, yo digo yo soy porque al uno ser personal trainer o profesor de educación física, uno además de eso hace especializaciones, como cualquier profesor o profesional en cualquier materia. Vos sos químico y haces especialización en distintas cosas. En mi área he pasado mi vida haciendo especialización en distintas áreas. Hice en su momento el método Joseph Pilates, pilates de cama y pilates de suelo. Nunca hice pilates dinámico, que le llaman, pero lo conozco. Entonces también daba clase de pilates y de stretching, y eso fue tan bueno que incluso luego me sirvió para entrenar y para facilitar y mejorar los entrenamientos y elongación de los artistas marciales. Pero claro, para vos poder hacer elongación para artista marcial, tenés que además focalizarte en las necesidades de un artista marcial. Y ahí no sirve nada más ser una persona que se abre de piernas y que pasa así. Entras al perfil de Instagram o de Facebook y pasa con las piernas abiertas. Te vendo artes marciales, te vendo artes marciales, te vendo artes marciales. No, para. Eso no es artes marciales. Vende elongación y dejate de bobada. Pero sí podés decir, soy experto o profesor de artes marciales, de karate, de taekwondo, de aikido, y además soy instructor de flexibilidad y elongación para todas las edades. Entonces yo te pregunto, ¿eso sirve para las artes marciales? Sí te va a servir, pero además vas a tener que hacer otras cosas porque la contractibilidad no la tenés. Ahí yo, en lugar de ir a Joseph Pilates o a tantos otros viejitos que enseñan métodos de elongación propioceptiva, que esto que el otro, voy a Bill Superfoot Wallace, que es un experto en la materia y que ha sacado campeones y que sigue sacando campeones de MMA. O sea, hechos son hechos. Hechos son hechos. Entonces, las verdades y los hechos son sagrados. Por eso vos podés especializarte en elongación general y dar clases de stretching, y ahí el cielo es el límite. Podés ser instructor de pilates, de stretching o de algún otro método ultramoderno que haya ahora. Como hay uno ahí que hace tiempo que me están recomendando en Instagram, un seguidor me recomienda de un método de un señor que en media hora, con elongación asistida, que en definitiva elongación asistida no es otra cosa, eso también es viejo, nada más que él le dio otro toque. Podés lograr una elongación genial. Extraordinario, extraordinario. Eso no es arte marcial, pero es elongación y lo podés vender. Y si vos tomás como basamento que sos artista marcial, genial. Ahora, si vas a vender esa elongación para un artista marcial, acordate que para que dé resultado con el knockout, tenés que tener en cuenta otros factores, agregarle otros factores. Y si me vas a decir, pero sí, yo te voy a demostrar que funciona, yo quiero que me lo demuestres en peleas, con peleadores, como lo hace Bill Superfoot Wallace. Lo hizo él, con sus peleadores y demás. A mí que de una teoría, con teoría, yo no como teorías. Yo como filetes de pescado y hamburguesa. Teorías no como. Entonces, pero podés ser un experto en elongación y después vender tu servicio y utilizar las artes marciales como una forma mística. La mística, las artes marciales son altamente místicas. Si vos vendés métodos de respiración basados, es el método de respiración diafragmática que usan los peleadores de MMA. Mirá, yo no he visto a nadie que hoy esté vendiendo métodos de respiración para fortalecimiento de los órganos internos y de los pulmones post-COVID. Mirá lo que te estoy diciendo. Post-COVID. Se están perdiendo un nicho. Buscás un experto en marketing y le decís, mirá, yo quiero apuntar a la gente que está saliendo del post-COVID. El COVID te deja todos los órganos internos resentidos, doloridos por la inflamación.
Por lo tanto, cuando vos tuviste COVID, caminás 2 cuadras y te cansás, sentís como un ahogo. Vos lo que tenés que empezar a hacer antes del entrenamiento exhaustivo, empezar a fortalecer tus pulmones y tus órganos internos. Vos te buscás un experto en marketing y le decís, mira, yo quiero apuntar a la gente post-COVID y quiero venderles un método que es real, no mentira, real. Esto funciona. Un experto de oxigenación basado en el Qigong y el Tai Chi, que te va a ayudar a oxigenar y a aumentar tu capacidad y a fortalecer los órganos internos, que es utilizado por los peleadores de MMA. Y ahí utilizás las imágenes de los hermanos Gracie que practican eso, de el Gracie que está en la película Hulk 1, no, la 2, enseñándole a controlar la ira a Bruce Banner utilizando ese método, a Conor McGregor que hace eso, a Ronda Rousey que es real. ¿Sabés lo que vendés? Y nadie lo está haciendo. ¿Por qué? Porque todos tienen una visión sesgada. ¿Ganar dinero con las artes marciales? Sí, enseñando a pelear. ¡Oh! ¡Oh! Abran la mente. Abran. Tienen un mundo de formas de lograr dinero. Pero para eso tienen que escuchar a las personas adecuadas. ¿A quién tienen que seguir? Y bueno, si quieren saber de mercado digital hoy, tienen que ir a escuchar a Romo Alfons. Si quieren saber sobre cómo entrarle a la gente a través de las tendencias en el año 2021, vayan a seguir a Jürgen Klarik. Si quieren conocer de cómo lograr la motivación para estar al puntal en Internet, vayan a seguir a Juan Diego Gómez. Y consuman ese tipo de gente que lo enseña y que lo ha logrado y que lo sabe y que lo hace. Lean libros. Dejen de leer Padre Rico, Padre Pobre. Me tienen hasta acá con Padre Rico, Padre Pobre. Hasta acá me tienen. ¿Saben qué tienen que leer? Un crimen llamado educación. Búsquense ese libro y léanlo. Un crimen llamado educación. Se los recomiendo. Es mi libro de cabecera en este momento. Entre otros, claro. Abran el mundo. Si vos me mostrás que tus libros son únicamente de un nicho, estás con un mundo sesgado. Por ejemplo, defensa personal. Si vos enseñás a la gente defensa personal, tenés un nicho. Si vos creás una empresa de seguridad con alarmas, con cámaras de seguridad, instalación de alarmas y cámaras de seguridad, pero además quienes trabajan haciendo el recorrido tienen conocimiento de defensa personal y andan con una tonfa o con un garrote, y vos en tu promoción mostrás cómo tus funcionarios, los que están a la alerta de las alarmas, saben defensa. ¿Sabés lo que te vendés ahí? ¿A quién le vas a comprar un pack de defensa personal para tu empresa o de guardias de seguridad para tu empresa? ¿A una empresa de Pepe Díaz? ¿O a la empresa de X que te muestra que es experto en artes marciales, con experiencia de defensa personal, con curso de tiro y que además sus funcionarios son retirados militares, entrenados en artes marciales? O sea, genera una forma de defensa online, no sé, hay miles de formas. Y preparación física. A ver, esto es importante. Preparación física. Por ejemplo, especializate y destacate en algo. Esto es fundamental para que puedas lograr un nicho, ganar dinero. Te voy a dar un ejemplo. En el fútbol, a ver, me muestra como que se cortó. No se cortó. Te voy a dar un ejemplo. En el fútbol, vos tenés preparador físico, psicólogo deportivo, kinesiólogo, masajista, hasta guatero tenés. Tenés especialista en cada cosa, pero no solo eso. Tenés un especialista para los volantes ofensivos que le da potencia, otro especialista para los mediocampistas y los defensivos. Tenés un especialista en arquero. Hay uno que entrena al arquero. Cada especialista de esto tiene una rama común, que generalmente son recibidos
en carreras o estudios de preparación física, educación física, pero luego se especializaron en algo. Por ejemplo, yo tomé la determinación de abandonar un poco mis prácticas de artes marciales, aunque sigo, pero abandonar la práctica en sí, de especializarme en el camino marcial, por volcar mucho más mi tiempo al estudio de la preparación física para un artista marcial. Hubo un momento en mi vida que yo dije, listo, o sigo creciendo yo como artista marcial para luego hacer videos mostrando yo mis técnicas y saliendo en YouTube, acá el faraón va a hacer una demostración de ataque y defensa, o mejor, dedico mi tiempo al estudio de cada fibra, de cada molécula de oxígeno, de cada momentum, de cada distancia maneja un peleador, con ya mis conocimientos de artes marciales, porque obviamente que yo no era panadero antes. Y poder luego tener un producto y ofrecerles mi producto. Soy preparador físico y acondicionador físico para artistas marciales. Mi especialidad, el acondicionamiento físico. La fuerza, la potencia, la elongación, la preparación cardiovascular, al punto de que preparé un curso, el cual lo estoy vendiendo, en el cual hago distintos videos mostrándote técnicas y explicándote de lo que tenés que hacer para ganar cardio, para ganar flexibilidad, para ganar potencia, velocidad, agilidad, destreza, pero para una pelea, no para el fútbol, para una pelea, no para corredor, para una pelea. Y lo estoy vendiendo y mucho. Y no solo que lo estoy vendiendo, sino quienes ya lo compraron me están mandando mensajes de agradecimiento y preguntándome cosas que se nota que ya les pegó. Ya estoy feliz, ya estoy contento, de verdad les digo, ya estoy contento. Pero ¿saben qué tuve que hacer antes? Definirme. O hacía caso a los que me escribían y me decían, hey, demostrá una patada, demostrá tu kung fu, demostrá tu técnica. O hacía eso y me preparaba yo y entrenaba 2 o 3 horas por día para luego salir haciendo demostraciones en video, o abandonaba un poco eso y me dedicaba a estudiar, a investigar, a ver quiénes son aquellos más expertos en artes marciales, en deportes de combate, en boxeo, en muay thai, en kickboxing. Insisto, está muy bien que vos me quieras vender a mí un curso de elongación hecho por el Yogi Rajavananda Tala o el viejito que hace pilates y que logró, está todo bien. Yo te lo tomo, yo te lo acepto, genial. Pero déjame que yo voy a seguir absorbiendo de Bill Superfoot Wallace. Porque él tuvo y tendrá para demostrar empíricamente que lo suyo sirvió en el full contact, en el kickboxing, en el Muay Thai y hoy en las MMA. Entonces yo me baso en eso. Y me dediqué a eso. Entonces, ¿qué te estoy diciendo con esto? Especializate en algo. Porque hoy los senseis y los sifus hacen todo. Pero las MMA no funcionan así. Tienen un experto para cada disciplina dentro del mismo MMA. Especializate en algo. Imagínate que vos seas el mejor en elongación para peleadores y artes marciales mixtas. Y que solamente vendas eso. Y al principio incluso lo podés vender económico, barato. Te van a comprar por barato, te van a decir, bueno, está listo, dedícate solo a eso, mientras que otros hacen cardio y demás, solo elongá, vas a dar resultados, vas a hacer un registro, vas a tener fotos, filmaciones, pruebas, ese peleador va a destacar, va a ganar torneos, campeonatos, trofeos, medallas, títulos, va a tener buena elongación, se va a destacar por la elongación y van a decir, quien lo elongó fue él. Y ahí vos vas a elevar tu costo, porque vas a decir, yo fui el entrenador de elongación de Mirko Cro Cop, Andy Hug, Bill Superfoot Wallace, Israel Adesanya, etcétera, 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 etcétera. Es un camino que tenés que seguir, pero lo podés ir haciendo. Ahora, lo que tenés que hacer es especializarte en algo.
no ser experto en todo porque ahí es difícil. Quienes me compraron el curso, ¿ah? Perfectamente, una vez que se lo memoricen todos los 20 videos, o no digo que se lo memoricen, pero que lo aprendan bien y cómo yo los guío y los ejercicios, con elementos, con pesas rusas, con elásticos, y además estos 7 días que lo miren constantemente, luego van a estar perfectamente capacitados para enseñar esto. Y no caigan en la chiquita y en la bobada de querer copiar el video y venderlo exactamente igual que yo, por una simple razón, y me lo van a entender. Si yo, que fui quien lo hizo, y hace años que vengo con esto, es dificultoso, imagínense ustedes mañana tratando de hacer lo mismo copiando. Sean más inteligentes y en su ciudad traten de venderse a través de las redes, en las distintas academias, gimnasios o lo que sea, o vayan persona por persona y véndanse como preparador físico. Yo te preparo con fuerza, con potencia, con elongación, con esto. Y básense en lo mío. Y véndanlo. Y si quieren, véndanlo como el método de entrenamiento de ustedes. De ustedes. Y cuando le pregunten, ¿y dónde aprendiste? Bueno, tengo estudios en esto, años de artes marciales, allá, y además me preparé durante mucho tiempo con un curso que compré con el Faraón, que es coaching en nutrición, personal trainer fitness, etcétera, etcétera. O sea, van a tener un respaldo de cosas y además lo de ustedes va a dar resultado. Entonces, los que hoy me compraron y me van a comprar y me están comprando este curso, que está bajo el link, si no lo vieron, entren y mírenlo por lo menos en la página web. Luego, cuando ya lo hayan hecho en ustedes, pueden hacerlo en otro. ¿Es legal o no es legal? Por supuesto. Si vos no te estás colocando un título que no es, lo que sería ilegal es que vos te pongas un título. Que vos te pongas un título que diga coaching deportivo o profesor de educación física. Eso sí es ilegal, porque no sos. Ahora, que vos digas, te preparo físicamente, te entreno, y que vendas lo que sabes, no es ilegal. Y si además tenés para respaldar, mucho menos. A ver, déjenme ver qué hay por aquí. Abre la mente y adáptate. Si abrís la mente, tenés mucho para hacer. Si no abrís la mente, ni te digo nutrición en artes marciales. ¿Saben el bache que encontré ahí? ¿Y cuánto me contratan a mí en mi página web? En esta. www.elfarraonshop, que por cierto, si van al link del curso, los va a redirigir ahí. ¿Saben cuánto me contratan solamente para que los suplemente y les organice la comida? Porque hay un agujero tremendo, nadie se especializa. Todos saben de un montón de cosas, pero cuando se trata de la comida para un artista marcial, sí, bueno, sí, come huevo, tipo Rocky. No, hermano, no. Es muy particular. Anda a mandar a un boxeador con el estómago lleno, que no puede tomar ni agua entre rings. Ni agua puede tomar, porque tiene que tomar, se enjuaga la boca y la escupe, porque si traga el agua le pegan en el estómago y lo vomita. Y si no está bien alimentado y si no llega bien suplementado, si vos lo mantenés huevo y arroz, huevo ahí, avena con un licuado de aguacate, avena, sí. Y después al tercer round se le caen los brazos y no da más de cansado. No es así nomás. ¿Entienden? Pero especialícense en algo y ahí seguro van a tener éxito. Déjenme ver qué tenemos, porque aquí, a ver, si llegamos, voy a bajar. Díganme si hay alguna pregunta, alguna duda. Y si no, el tema de hoy quedó terminado. Mañana vamos a tener cómo elegir un arte marcial para vos. Es una pregunta muy frecuente. ¿Qué arte marcial elijo? ¿Cómo hago para elegir el arte marcial? Bueno, mañana vamos a ver algunas pautas. A ver qué pasa. Ariel Cerda, muchísimas gracias. A comprar entonces. De verdad, el curso lo vale. Y no es que no es que te quiera vender. A ver, te quiero vender. Sí, te quiero vender. Te iba a mentir. Obvio, esto es transparencia pura. Claro que te quiero vender, pero con verdad, con realidad, no con mentira. Por eso durante todos estos días yo les estuve mostrando cómo era. Y no tengo ningún problema en mostrarle más imágenes, porque no quiero que compren algo que no conozcan.
Prefiero que no compren a comprar algo que después digan, uy, pensé que era otra cosa. No, para nada. Te muestro las imágenes sin ningún tipo de problema. Pero sí ya te digo, todo eso que aprendes ahí, después podés vos entrenar a tus compañeros. Empezá jugando. ¿Te acordás la clase de ayer? Empezá jugando. Busca un compañero que vaya a competir en algún kumite por puntos y entrenalo utilizando lo que yo te enseñé acá en estos 7 días y lo que está en el curso que yo tengo para la venta si lo compras. No le digas de dónde sacaste, simplemente entrenalo así. Aprendé y entrenalo, aprendí y entrenalo. Vas a ver el resultado de tu compañero y ahí vas a ganar confianza. Porque vas a ver que ahora sabes algo y tenés la solvencia de conocimiento y de experiencia para enseñar. Y cuando logres éxitos, ahí vas a empezar a tomar confianza. Vas a empezar a estudiar más. Vas a empezar a aprender más, formarte más. Y ahí vas a empezar a vender más y a ganar más. A ver qué tenemos por acá. Ariel, te llega un mail con un PDF con los links a los videos. Exacto. Ah, claro, vos lo compraste, Renzo. Sí, Panizo. Claro, mando un link con un... A través del mail lo mando con los links que tienen acceso. Es acceso privado, obviamente, porque los videos tienen derechos de autor por cualquier tipo de resubida o cosas por el estilo, pero quienes lo compraron ya están desbloqueados. Yo los desbloqueo automáticamente y pueden hacer lo que quieran, verlo las veces que quieran. Maximiliano, muy lindo tu campera. Mi campera, mi remera de UFC. Sí, pero tengo que actualizarla, porque esta es la de Reebok. Tengo que ver, no pude armar contrato todavía con Venom. A través de mi Instagram, eso es otra cosa. Con mi Instagram, en su momento, ahora ya cayó, pero tenía un trato con Reebok y yo exponía la marca en fotos. Ellos me exigían una cierta cantidad de cosas y yo hacía un intercambio no por dinero sino por ropa, pero me servía. Y esto fue una de esas cosas. Son cosas que pueden hacer. También podés hacer páginas online o blog de artes marciales. Oso Polar. Sí, también. Eso, la verdad, yo te digo una cosa, Oso Polar. Es tanto lo que crece el mundo hoy y lo que se actualiza que incluso eso ya como que hay mucho y ya está complicado. Pero aún así, si vos tenés una personalidad específica, yo cuando empecé con el canal ya habían otros. Sin embargo, uno gana con su impronta. Pero también se puede. Incluso la tienda online mía, mi página web, me la hizo alguien que hace tiendas, que hace páginas. Pero si hubiera sido un experto en artes marciales, quizás le da un toque. Yo no encontré un experto en artes marciales que además sea experto en marketing digital, que además me haga la página. Si no le pago lo que sea, porque ese sabe a dónde dirigir, a dónde está mi nicho. ¿Me explico? Saludos, muy útil como siempre. Lucha Libre Ciudad de La Plata. Saludo para ti también. Gracias por trabajar. Hora de trabajar, compra, entrenamiento. Bueno, excelente. Señores y señoras, nos vemos mañana a la misma hora. No se pierdan. Mañana vamos a ver qué arte marcial elegir mejor o más apropiado para vos. Nos vemos. Denle me gusta al video y por favor un comentario para que se posicione. Un abrazo.